Buenas noches y bienvenidos un día más al canal de conferencias virtuales de Héroes de Cavite. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar de la hispanosfera desde que nos vean, y bienvenidos, como les digo, a nuestro canal, que la impartirá la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Sola y a Diego Fernández, respectivamente presidente y vicepresidente de esta asociación, la AGNIE. La CNIE es punto de encuentro para todos los que sienten pasión por nuestra historia, por su contribución a la historia universal y, sobre todo, por la exploración marítima española y por la navegación. Pues bien, esta AGNIE, esta Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, en 2019, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario, emprendió una expedición fascinante, una expedición que emulaba 500 años después la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano. En cada uno de los puestos de arribada realizó actos y conferencias sobre la relevancia en aquellos lugares de la primera globalización de Magallanes y Elcano. Finalmente, y por desgracia, hay que decir primeramente que tras 25.000 millas navegaron. Efectivamente, la navegación se pudo producir a través del Atlántico, del Estrecho de Magallanes, de los canales patagónicos, de las costas sudamericanas, de las Galápagos, las Islas Marquesas, Polinesia, Fichi, las Islas Salomón e Islas Marianas. Y como decía, por desgracia, la naturaleza frustró los planes de AGNIE, porque precisamente allí, en Guam, en las Islas Marianas, un supertifón, el Mauar, engulló su velero en mayo de 2023. Lejos de arredrarse, los marinos de AGNIE han dispuesto de un nuevo velero para continuar la expedición. Van a retomar su aventura precisamente donde la dejaron, en Guam. Y para ello van a rendir homenaje a personajes históricos en cada puerto. Se dirigirán a San Juan de Puerto Rico, a Cartagena de Indias, atravesarán esta vez el Canal de Panamá, llegarán a Acapulco y a San Blas en un homenaje al Galeón de Manila, cruzarán el Pacífico hasta alcanzar Hawái y finalmente volverán a Guam para proseguir en Mactán, donde Magallanes encontró la muerte y su velero, el hundimiento. Y finalmente continuarán hasta Tidore y Ternate, donde el Cano recogió las especias, antes de dirigirse a Indonesia. Será entonces cuando crucen el Océano Índico hasta alcanzar la ciudad del Cabo, retornando a Sevilla después de un periplo absolutamente aventurero, previsiblemente el primer trimestre de 2027. Es un proyecto tremendamente ambicioso y para hacerlo posible, AGNIE suma esfuerzos entre todos los que de una manera comparten objetivos con ellos. Por eso esta noche, AGNIE, por eso esta noche, Pepe Sola y Diego Fernández están con nosotros para contarnos precisamente ese proyecto de experiencia que tienen y para compartir con nosotros los recuerdos de toda aquella expedición que ya hicieron tras las huellas y tras la estela del Cano. Así que, Pepe y Diego, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Pues muchas gracias, Rafa. Buenas noches a todos y buenas tardes a los que todavía no han visto ponerse el sol. Bien, como ha comentado Rafa, vamos a contar un poco entre Diego y yo la aventura que nos traíamos entre manos y que nos seguimos trayendo entre manos. Bueno, voy a intentar compartir pantalla, a ver si soy capaz. Bueno, como ha dicho Rafa, soy el presidente de una asociación que lleva por nombre Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Una asociación todavía joven, se creó en el año 2016 y que está constituida básicamente por personas que unen la afición a la historia por la pasión por la navegación. Bien, voy a hablar un poquito de las especias. Hasta las exploraciones de Colón primero y de Magallanes y Elcano más tarde, los océanos eran considerados como unos mares tenebrosos que nadie se atrevía a cruzar. Bueno,
se pensaban que estaban plagados de monstruos y de dragones que devoraban a los barcos que osaban adentrarse más allá de la pérdida de vista de las costas. Bueno, la ventaja que trajo, la ventaja fundamental de esa primera circunnavegación es que se conoció que ya todos los mares eran transitables y a partir de ahí los océanos se convierten en autopistas, autopistas de intercambio comercial, cultural y social. Pero como decía, voy a hablar de las especias. En la Europa medieval, el bien realmente más preciado eran las especias. Las especias eran algo verdaderamente necesario, sobre todo para la conservación de los alimentos. No tenían otras maneras, otras formas, tenían algunas, el ahumado y el salado, pero sobre todo con las especias es con lo que conseguían la conservación de los alimentos, además de tener otras aplicaciones médicas, cosméticas, etcétera. Era un bien realmente valorado. La pimienta se contaba grano a grano y valía más que el oro entonces. El mercado de las especias lo tenían desde el siglo XIII, lo tenían los venecianos en exclusiva. Desde las expediciones de Marco Polo, ellos tenían la ruta de las especias bien asentada y traían desde Oriente las especias a Europa. Pero con la caída de Constantinopla, en 1453, los otomanos cortan la vía veneciana de las especias y pierden los venecianos ese mercado tan floreciente, que lo toman los portugueses. Los portugueses, ya Vasco de Gama había conseguido llegar hacia el Maluco. En 1498 dobla el Cabo de las Tormentas, hoy el Cabo de Buena Esperanza, y consigue llegar a la zona de la especiaría. Con lo cual, Portugal toma el papel de Venecia y se hace con el mercado de las especias. La navegación portuguesa era básicamente una navegación de cabotaje, aunque se alejaban de la parte para buscar los vientos favorables de la parte sur del continente africano, pero básicamente lo que hacían era costear el continente para llegar hasta la zona de las especias. Magallanes, un militar que había peleado con el ejército portugués en Oriente, se le ocurre que había un paso más sencillo, un paso más corto por el oeste, en vez de ir costeando África, que había un paso cruzando el continente que ya había alcanzado entonces Cristóbal Colón. Se lo propone al rey portugués, Manuel I, pero Manuel I no se quiere complicar, él ya tiene bien asentado la ruta africana y no le hace caso. Frustrado, Magallanes viene a España y le presenta al emperador Carlos, le presenta su proyecto y Carlos I ve la oportunidad de poder hacerse con una parte de ese atractivo negocio de las especias, y en las capitulaciones de Valladolid en abril de 1518 le concede presupuesto para armar una flota y ir a las especias por Occidente. Magallanes se va a Sevilla y empieza a preparar la flota, lo que se llamaría la Armada de la Especiaría, hasta que finalmente en agosto de 1519, el 10 de agosto de 1519, con la flota preparada, zarpan bajando el Guadalquivir hasta Sanlúcar. En Sanlúcar parará para completar los pertrechos, para completar la tripulación y zarpar finalmente el 20 de septiembre de 1519. Es decir, hubo un doble zarpe. Hoy hay una cierta rivalidad entre Sevilla y Sanlúcar, de dónde zarpó realmente la expedición. Bueno, pues en realidad zarpó de los dos sitios. El zarpe definitivo, sin duda, fue de Sanlúcar, porque desde ahí ya se adentraron en el Atlántico, primero hacia Canarias, para después arrumbar hacia Cabo Verde y ya directamente hacia el oeste para cruzar el océano. Bien, la expedición de Magallanes estaba compuesta por 5 barcos y 200. Hay una pequeña discusión entre el número de marinos que zarparon. Unos dicen 239, otros 252. Parece ser
que algún marino se unió también en las Islas Canarias, pero era una tripulación que estaba formada por españoles, portugueses, italianos, franceses, griegos, belgas y alemanes. Carlos I había puesto una condición, y es que no hubiese demasiados portugueses en la Armada. Al final, pues hubo del orden de 26 portugueses, bastante más de lo que Carlos I había ordenado. Pero bueno, fueron buenos marinos, fueron buenos tripulantes. Eh, bueno, Magallanes no era un buen militar, no era un buen marino, no era una persona que destacase por sus habilidades marineras, pero sobre todo lo que no era un buen jefe de equipo. Eh, mm, Carlos I le había ordenado que compartiese con el resto de los capitanes pues sus decisiones y que les estuviese bien informados, que hubiese transparencia, algo que hoy está tan de moda y que se ve poco. Y Magallanes no le hizo ningún caso. Magallanes tomaba sus propias decisiones, no consultaba con nadie, apenas informaba, y eso pues generó un ambiente no muy positivo en la flota. Tanto es así que cuando por fin, bueno, Magallanes llega a la bahía de Santa Lucía, hoy Río de Janeiro, y a partir de ahí empieza a rumbar hacia el sur, buscando el ansiado paso hacia el Mar del Sur. Y bueno, pues le cuesta encontrarlo. Entra primero en el Río de la Plata, por aquel entonces llamado el Río Solís, pensando que ese podía ser un paso, pero después de tantas millas de navegar con agua dulce, decide que efectivamente no, ese no es el paso y continúa más hacia el sur. Los capitanes y las tripulaciones se van desanimando porque no encuentran nada más que frío, tiempo cada vez peor, el Atlántico Sur es algo realmente duro, y se empieza a generar un mal ambiente cuando Magallanes decide fondear en la bahía de San Julián. Pues tiene que hacer frente a una rebelión de varios capitanes castellanos contra él. Magallanes sofocó esa revuelta con tremenda dureza, descuartiza a dos de sus capitanes, a Gaspar de Quesada y a Luis de Mendoza, y en una isla en la bahía de San Julián, cuando finalmente zarparían, abandonaría a Juan de Cartagena, que Juan de Cartagena había sido nombrado por el rey, por Carlos I, persona conjunta. En realidad era el veedor, era el que tenía que, digamos, supervisar pues todas las acciones de Magallanes. Entonces Magallanes, incómodo con Juan de Cartagena, pero sin atreverse a descuartizarlo como haría con los otros dos capitanes, se decía que Juan de Cartagena era sobrino del arzobispo de Burgos, pero bueno, no, el caso es que no se atrevió a matarlo y lo dejó abandonado en una isla junto con un religioso, y de los dos nunca se supo nada más. Condenó a muerte a otros 40 marinos que se habían rebelado, entre ellos a Juan Sebastián Elcano, pero como finalmente los necesitaba porque se quedaría sin tripulantes, pues al final los indultó. Bueno, sigue Magallanes hacia el sur y por fin a primeros de noviembre encuentran el ansiado, no lo encuentra, se introduce en lo que él llamó el Paso de Todos los Santos. Magallanes tenía la costumbre de poner el nombre de los lugares que descubría con el santo del día, y como llegó el 1 de noviembre, pues le llamó el Paso de Todos los Santos. Y allí, en una pequeña bahía que se llamaría la Bahía de las Sardinas, Magallanes instruyó a las otras naves. Ya quedaban solamente 4 naves, una ya se había naufragado, que buscasen por los distintos canales a ver si alguno de ellos era el paso. Magallanes, mientras tanto, pues se quedó en la bahía de las Sardinas esperando, y por fin llega uno de los barcos que descubre el ansiado paso. Mientras tanto, otro de ellos, la San Antonio, que era precisamente la nao que llevaba gran parte de los víveres del abarrote de la flota, pues decide desertar y se vuelve hacia España. Antes en rumbo hacia España, pasa por la bahía de San Julián a ver si localiza a Juan de Cartagena, pero no encuentra restos de él.
Magallanes arrumba hacia el noroeste una vez alcanzado el Pacífico, entonces era el Mar del Sur, es él el que le nombra Mar Pacífico, Océano Pacífico, porque lo encuentra efectivamente en un principio excesivamente pacífico. Más tarde se daría cuenta de su error y en esa derrota hacia el noroeste sufriría tremendas penalidades, fuertes tormentas, un hambre penoso, las tripulaciones atacadas por el escorbuto. Magallanes podía haber arrumbado costeando, subiendo hacia el norte, costeando y aprovisionándose en las distintas partes de la costa americana, de la costa pacífica americana, pero decidió ir por derecho. Él efectivamente pensaba que el océano era más pequeño de lo que él se encontraría. Y bueno, eso fue un tremendo error que lo pagó con dureza, perdiendo bastantes de sus tripulantes. Finalmente llegaría a Guam, a la isla de Guam, que él llamaría la isla de los ladrones, porque los nativos, que tienen un concepto de la propiedad ligeramente distinto del que nosotros acostumbramos a tener, pues subían a bordo y se hacían con lo que les parecía, ¿no? A Magallanes parece que esto no les gustó y castigó duramente a la población de Guam. Continuó y siguió hasta Filipinas, y en Filipinas cometió el error de meterse en camisa de 11 varas. Había hecho amistad con uno de los reyezuelos indígenas, el rey de Cebú, que a su vez estaba enemistado con otro de los jefes tribales de una zona próxima. Y bueno, Magallanes, para contentar a su amigo, decide que va a ir a combatir al rey de Mactán, para someterle a la autoridad del rey de Cebú. Magallanes, con 40 hombres, se decide enfrentar con el rey de Mactán y se encuentra del orden de 1000 indígenas contrarrestando esa ofensiva. Y Magallanes pierde la vida y sus hombres pues son diezmados. Bien, a partir de ahí, luego hay una masacre también en Mactán, eh, motivada sobre todo por el que había sido el esclavo de Magallanes, pero al final quedan Elcano y Espinosa, que llegan con sus respectivas naos por fin al Maluco, a la especiería, y cargan sus embarcaciones con las especias, sobre todo con clavo y con pimienta. Espinosa decide volver por el este, por donde habían venido, pero Elcano, que era buen marino, sabía que la vuelta por el este no era posible. No se había descubierto todavía el tornaviaje mucho más al norte, y a esas latitudes los vientos no eran nada favorables para arrumbar hacia el este. Con lo cual Elcano decide que va a volver por el camino portugués, por el camino prohibido, pero que está convencido de que es la única vía. Y efectivamente, Espinosa lo intentaría en varias ocasiones, se encontraría con fuertes tormentas y con la imposibilidad de avanzar, hasta que finalmente es apresado por los portugueses, que les tendrán a él y a su tripulación prisioneros durante algo más de 2 años. Bien, Elcano decide alejarse de la costa para no encontrarse con los portugueses, que sabe que tenían las instrucciones de eliminarlos si se los encontraban. Ni siquiera toca en Sudáfrica al doblar el Cabo de las Tormentas, ni siquiera toca el continente para aprovisionarse, y con muchas penalidades llegan por fin a las islas de Cabo Verde, donde ya no les queda más remedio que entrar ya es solamente un barco el que llega. Habían quemado uno de los 3 barcos que quedaban. Espinosa se iba con el otro, y Elcano, solamente con la Victoria, es la que llega a Cabo Verde. Entran en Cabo Verde para aprovisionarse, para pedir auxilio y para pedir ayuda. Los portugueses, mosqueados, les dicen que de dónde vienen, y comentan que, bueno, que venían del continente americano, pero que una tormenta les había desviado hacia el sur y que, faltos de víveres y de provisiones, no les queda más remedio que entrar allí. Pero a la hora de pagar,
cometen la torpeza de vagar con el clavo. Entonces los portugueses, que sabían que en el continente americano no había clavo, no había esas especias, pues les descubren y toman pues prisioneros pues casi a 18 miembros de la tripulación, con lo cual quedan solamente 18 con el Cano y 17 más que por fin consiguen escaparse, subirse a la Victoria y llegar a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Casi 3 años, algo más de 3 años de que zarpase de Sevilla y un poco menos de 3 años de que lo hiciesen desde Sanlúcar. Y bueno, le escribe Magallanes una carta al emperador diciendo que ha dado la vuelta a toda la redondez de la tierra, y el emperador le premiaría con su escudo en el que figura la frase de Primus circumdedisci me, el primero que me rodeaste. Bien, pues antes de continuar y contar un poquito lo que hacemos, voy a poner esta curiosa diapositiva que representa una encuesta que hizo una institución americana, el Pew Research Center, entre los años 2015 y 2017, entre todos los países europeos, para ver qué nivel de aprecio tenía cada país europeo por su propia cultura, por su propia historia. Bueno, pues fijaros, Rusia tiene un 69%, Alemania un 55%, Francia un 36%, Inglaterra un 46%, pero la que menos aprecio tiene por su cultura, por su historia, somos nosotros. España aprecia, a pesar de que tiene probablemente la historia más fascinante de todas estas historias, pues tenemos un 20%, solamente un 20% apreciamos nuestra historia, nuestra cultura. Bueno, parece un poco triste, ¿no? No deja de ser sorprendente. No sé si es efectos de la leyenda negra, que probablemente somos nosotros los que más hemos interiorizado esa magnífica operación de marketing que se inventaron los holandeses y los británicos para intentar derrotarnos cuando no podían derrotarnos de otra manera. Y bueno, nosotros por aquel entonces, bueno, el imperio parece que no sentía esa necesidad de propaganda, que sí la sentían los ingleses y los holandeses. Pero ha pasado el tiempo y bueno, somos lo que somos, y parece mentira y no deja de ser triste que tengamos tan poco aprecio por una historia tan fascinante, tan extraordinaria. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de nuestra asociación. Esta asociación, como decía antes, formada por gente que les gusta navegar, pero que tienen una fuerte afición por la historia, pues lo que queremos es tratar de poner en valor esos hechos que hicieron de la historia de este país algo tan fascinante. Y sobre todo, pues fomentar e impulsar los valores de superación, de esfuerzo y coraje de aquellos navegantes de los siglos XV a XVIII. Entonces se nos ocurrió que, como en 1519 se iba a conmemorar el 5.º centenario de esa primera circunnavegación, que en realidad fue el inicio de la globalización, que abrió los océanos a ese intercambio de todo tipo, pues que una buena manera de conmemorar esa gesta era tratar de replicar lo que hicieron 500 años antes esos navegantes tan osados, pero obviamente con los medios modernos, con un velero moderno, con el nivel de conocimiento que tenemos ahora, con el apoyo de comunicaciones, de meteorología, con las cartas náuticas que ahora nos dan detalle de todo tipo, y como no, con el GPS también, claro. Pero se trataba de, bueno, de hacer recorrer un poco, si era posible, en las mismas fechas, sus rutas, con alguna diferencia. Por ejemplo, al doblar el estrecho de Magallanes, en vez de arrumbar hacia el noreste, como hiciera Magallanes, pues pensamos que los países sudamericanos de alguna forma habían jugado un papel importante también en todos los acontecimientos que sucedieron a partir de esa primera circunnavegación, y nos parecía que era interesante pasar por esos puertos y también contarlo. O sea, como decía, no se trataba de hacer solamente una navegación, bueno, pues para ver qué experimentaban ellos, para ver qué sentíamos nosotros. Se trataba sobre todo de contarlo.
de contar lo que hacíamos nosotros y de contar lo que hicieron ellos y las consecuencias de lo que ellos hicieron, que han traído después a nuestras sociedades, al mundo actual. Y para eso, pues trazamos un plan. Tengo que decir que fuimos apoyados por los técnicos del Instituto de Historia y Cultura Naval de nuestra Armada. Nuestra Armada nos ha apoyado mucho en aspectos logísticos y en aspectos técnicos. Y bueno, pues hicimos un plan de derrota de prácticamente los mismos puertos que ellos, en la medida de lo posible, en las fechas más aproximadas. He dicho en los mismos puertos, menos en los puertos sudamericanos que ellos no tocaron, los puertos sudamericanos de Occidente, del Pacífico, por el motivo que he contado antes. Bien, la duración total iba a ser de 3 años y vamos a recorrer un total de 44.000 millas náuticas. 3 años igual que hicieron ellos. El proyecto fue presentado en la Comisión Nacional del Quinto Centenario, que fue acogido con bastante entusiasmo por la Comisión y lo nominó acontecimiento de especial interés público, y fuimos recibidos por Su Majestad el Rey en la Casa Real, y tuvimos la oportunidad de presentarle el proyecto que él realmente apreció. Como decía, pues se trataba no solo de hacer esta circunnavegación, sino de ir contándolo. Aquí tenemos un pequeño resumen de algunos de los puertos donde organizamos estos eventos, muchos de ellos con apoyo de las embajadas y de las autoridades locales, y siempre buscábamos un historiador local que diese también su punto de vista, que complementase nuestras charlas, nuestras conferencias con los puntos de vista locales. Tengo que decir que en todos ellos fuimos extraordinariamente bien acogidos. El entusiasmo que despertábamos entre las poblaciones hispanas y locales, pues la verdad es que sentimos mucho, mucho afecto y mucho cariño en todos estos puertos que aquí os relato. Bien, decía que con una embarcación moderna, pues este es el velero, es un ketch de 2 palos, una eslora de 21 metros y bueno, con una capacidad de 8 tripulantes acomodados con cierto confort en su interior. Pues en efecto, el 10 de agosto, cuando se cumplían 500 años de que lo hiciera Magallanes, zarpamos del puerto de Sevilla. La banda de infantería de marina de la Armada estuvo durante 2 horas a pleno sol tocando marchas militares hasta que nos abrieron el puente de las Virtudes y el PROS pudo emprender la bajada por el Guadalquivir. Un equipo de televisión española subió a bordo e hizo un directo en el telediario de las 3. Y por fin, el 20 de septiembre, también 500 años después de que lo hiciera Magallanes, zarpamos de Sanlúcar de Barrameda, participamos en el evento que la Armada, un homenaje que organizó la Armada precisamente el 20 de septiembre en memoria de todos los marinos fallecidos en esa expedición. Aquí podéis ver al lado, este es el PROS, el barco con el que hacíamos esta expedición. Y cruzamos el Atlántico, nos dirigimos hacia Canarias y de Canarias arrumbamos hacia Recife, en Pernambuco, Brasil. Bien, cuando la gente cruza el Océano Atlántico, la mayoría de los barcos de vela que cruzan el Atlántico lo hacen hacia el Caribe, es decir, no tienen que cruzar el Ecuador y por lo tanto no se encuentran con la zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical es una zona donde se encuentran los alisios del hemisferio norte con los alisios del hemisferio sur y se organizan ahí unos zipizapes importantes, o unas calmas tremendas en el que se pueden estar hasta 10, 15 días sin pizca de viento, o una sucesión de chubascos brutales con un viento desordenado, tremendos, con mucho aparato eléctrico, unas lluvias verdaderamente importantes. Bueno, la flota de Magallanes tardó 4 semanas en cruzar la zona de convergencia intertropical. Nosotros tardamos solo
4 días. Claro, tardamos solo 4 días, teníamos la ventaja de que podíamos descargarnos los grids y ver cómo estaba evolucionando esa zona, que en unas partes es más estrecha y en otras más ancha, e ir a buscar las zonas más propicias para cruzarla. Bueno, en la travesía por el Atlántico fue en general una buena navegación en la que nos vimos incluso obsequiados con una especie de maná a modo de peces voladores que complementaron nuestra dieta. Nos encontramos la cubierta en una ocasión llena de peces voladores que durante la noche habían decidido aterrizar. Estuvimos 3 días comiendo este pescado que es realmente exquisito, es muy parecido a la sardina y cocinado de diferentes maneras, pues estuvimos 3 días disfrutando de ese regalo. Bien, llegamos, como digo, primero a Fernando Noroña, después a Recife, finalmente a Río de Janeiro, la bahía de Santa Lucía, como llamaría Magallanes, y de ahí bajamos hacia Uruguay y Buenos Aires. Llegamos en Montevideo y finalmente en Buenos Aires, donde ya hubo otro cambio de tripulación. No lo he comentado, las tripulaciones iban alternando en distintas etapas. O sea, el barco, como he dicho antes, lleva entre 6 y 8 tripulantes en cada etapa, pero gran parte de las tripulaciones van cambiando en cada una de las etapas. Son todos socios de nuestra asociación. Bien, navegamos por el Río de la Plata, una navegación verdaderamente complicada, porque el Río de la Plata tiene unos fondos muy efímeros. Entonces hay que procurar ir por el canal bien marcado cuando los mercantes o los barcos que circulan por el canal no te echan y no te dicen que te salgas del canal para no molestar. Pero es una navegación muy bonita. Es un agua, una especie de agua chocolate, pero la navegación es muy agradable. Bien, llegamos a Mar del Plata. Allí tuvimos que hacer una parada obligada porque tuvimos un problema eléctrico que nos obligó a cambiar baterías y estuvimos 3 días disfrutando también de la magnífica acogida en Mar del Plata. En Mar del Plata hicimos buenas amistades que nos advertían de los riesgos que íbamos a tener en el Atlántico Sur. En el Atlántico Sur nos decían que es un mar poco amigable, que puede ser muy duro y sobre todo que ahí aparece de vez en cuando un viento tremendo que es el pampero y sobre todo nos decían, pero tened mucho cuidado porque ahí abajo vais a estar solos. Ahí si necesitáis ayuda, pues no la vais a tener. Bien, pues finalmente seguimos, como hizo Magallanes, hacia el sur y teníamos previsto un cambio de tripulación en, en- en el estrecho de Magallanes, pero al final, por problemas con el atraque, tuvimos que cambiar de Punta Arenas a Río Gallegos. Entramos en Río Gallegos, el puerto más septentrional de Argentina, un sitio realmente curioso. Como siempre, bueno, esto que vemos aquí es San Julián, no es Río Gallegos. Aquí es donde Magallanes descuartizó a la mitad a sus capitanes, donde aplacó ese levantamiento de su tripulación. Y aquí es donde está la isla de la Justicia, que es donde abandonaría a, a Juan de Cartagena y al religioso. Por fin, como decía, llegamos a Río Gallegos, el puerto más internacional de Argentina, es capital de la provincia de Santa Cruz, y nos dieron amarre temporal, digo temporal, verdaderamente muy efímero temporal, porque en cuestión de minutos la marea bajaba de forma brutal. Aquí veis el cargadero de mineral donde estuvimos amarrados, pero a las pocas horas la marea llegaba a bajar hasta 14 metros. Entonces, poco tiempo después de llegar había que salir y fondear en mitad del canal de Río Gallegos, porque, como digo, las mareas eran brutales y el barco quedaría acostado en el fondo en la arena. Bien, en Río Gallegos también, como en casi todos los puertos argentinos, tuvimos una magnífica acogida y por fin nos adentramos en el estrecho de Magallanes.
El estrecho de Magallanes, que cuando llegamos al Cabo de las 11.000 Vírgenes, soplaba un viento tremendo del oeste, como me parecía como si no quisiera el estrecho que entrásemos en sus aguas. Bien, con bastante esfuerzo conseguimos entrar. El estrecho de Magallanes, tengo que decir, es bastante duro de navegar. Eh, Todo el mundo dice que el Cabo de Hornos es probablemente el sitio más peligroso para la navegación y, hombre, no les falta razón porque es verdad que está lleno de naufragios los alrededores del Cabo de Hornos. Pero la realidad es que, a pesar de que aumenta la ruta del orden de 350 a 400 millas, casi todo el mundo va por el estrecho de Magallanes. Poca gente se adentra, se va por el Cabo de Hornos, poca gente se adentra por el estrecho de Magallanes. Y es que el estrecho de Magallanes es de una navegación verdaderamente complicada. Los vientos, que casi siempre los vientos predominantes son vientos del oeste, las corrientes son tremendas, pero sobre todo los vientos de vez en cuando se encañonan en las montañas y hay unos cambios brutales que obliga a estar muy ágiles con los reflejos y con las velas para poder reaccionar. Nosotros, navegando por el estrecho de Magallanes, nos preguntábamos cómo lo hicieron ellos, cómo la flota de Magallanes consiguió navegar por este estrecho, porque no podemos imaginar, no me cabe duda que en ocasiones pues estarían remolcados por algunos esquifes a remos, otras veces quizás desde tierra mediante un camino de sirga, pero no podían hacerlo a lo largo de todo el estrecho. Y es tan complicado. Bueno, el mismo nombre de los accidentes geográficos que hoy figuran en las cartas, pues ya dan una idea de lo que es el estrecho de Magallanes. Primera angostura, segunda angostura, paso tortuoso, isla desolación y cabo deseado. Entonces, esos mismos nombres geográficos ya indican lo complicado que es el estrecho. Bien, estuvimos fondeados en la Bahía de las Sardinas, en el mismo sitio donde Magallanes estuvo con su flota, esperando que los otros barcos descubriesen el puerto. Los ingleses tienen la costumbre de cuando llegan a un sitio, aunque ya esté descubierto y ya tenga su nombre, pues a ellos les gusta cambiarlo y poner un nombre inglés. Entonces, en la Bahía de las Sardinas dejó de llamarse Bahía de las Sardinas y se llama Fortescue. Afortunadamente, los chilenos, justo en el momento del quinto centenario, decidieron volver a cambiar el nombre en las cartas y ahora en las cartas náuticas se vuelve a llamar Bahía de las Sardinas. Bien, pues avanzando hacia el paso tortuoso, nos encontramos con unos vientos brutales que venían del oeste, que venían por la proa y que alcanzaban valores del orden de 70 nudos. Entonces decidimos que teníamos que refugiarnos, no podíamos acometer la navegación por el paso tortuoso con vientos de ese calibre. Bueno, encontramos una bahía en la isla de Carlos III. Afortunadamente esta isla o no la encontraron los ingleses o no se les ocurrió cambiar el nombre. O a lo mejor pensaban que el Carlos III era el suyo. Quién sabe. El caso es que tiene el nombre español de Carlos III. Y en la bahía de Tilly, Tilly era creo que un militar de Cartagena. Hoy el edificio que lleva del casino en Cartagena es Casa Tilly, tiene el nombre de Casa Tilly. Pues en la bahía de Tilly estuvimos refugiados 3 días hasta que pasó esa depresión tan tremenda y pudimos seguir navegando. Al llegar al Pacífico no pudimos dejar de... Bueno, aquí veis la bahía Tilly, esto es Cabo Forward, es el punto más septentrional del continente americano, por aquí está Tierra de Fuego, esta es la bahía de las Sardinas y esta es la isla de Carlos III con la bahía Tilly. Bueno, este es el temporal que nos encontramos y este es un plano antiguo de lo que era la isla de Tilly. Como decía, al salir del Pacífico no pudimos resistir la tentación de, en vez de navegar por el Pacífico, no recorrer los canales patagónicos. Los canales patagónicos son de una belleza extraordinaria. Disfrutamos mucho de esta navegación hasta que por fin salimos al Pacífico y navegamos hasta Puerto Montt. Hoy un puerto pesquero
realmente curioso e interesante. Finalmente llegamos a Valparaíso, Algarrobo. Algarrobo es exactamente el lugar donde la flota de Francis Drake, 440 años antes, fondeó antes de bombardear Valparaíso, y tuvimos una recepción en la embajada española en Santiago de Chile. Como decía, organizábamos eventos apoyados por las embajadas en cada uno de los puntos de arribada. Bueno, seguimos hacia el norte con rumbo hacia Guayaquil y llega la pandemia. Entonces el barco navegando había dejado Chile, estaba recorriendo las aguas de Perú y con rumbo a Ecuador se cierran todas las fronteras y el barco no puede entrar en ninguno de los puertos, ni chileno, ni peruano, ni ecuatoriano. Afortunadamente, gracias a unas gestiones de nuestra Armada, de quien entonces era el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, hoy jefe del Estado Mayor de Defensa, pues que escribió una carta a su correspondiente de la Marina de Guerra del Perú, nos dejan entrar en el Callao y el barco queda a resguardo, queda vigilado en la Escuela de la Marina de Guerra del Perú. Y allí estaría 18 meses, la tripulación es finalmente autorizada a desembarcar y es repatriada gracias a las buenas artes del agregado español de defensa en la Embajada de Lima. Bien, ahí el barco se queda 18 meses sometido al incesante bombardeo de las muchas aves acuáticas que hay en esa parte del Pacífico, y cuando al cabo de 18 meses llegamos, el barco pues tenía del orden de un palmo de guano encima de la cubierta. Nos costó casi algo menos de 3 meses de poner el barco en condiciones de navegación de nuevo, y cuando por fin lo conseguimos arrumbamos hacia Guayaquil, donde teníamos previsto también otros eventos. Guayaquil, como sabéis, era donde estaba probablemente los Reales Astilleros, uno de los astilleros más importantes junto a los de Filipinas, de toda la flota que durante esos 300 años deambulaba por lo que entonces era el lago español, por el Océano Pacífico. Allí nos recibió la embajadora española, el cónsul de Guayaquil, y mientras estábamos ahí tuvimos la ocasión de ver el desafortunado incidente del buque escuela de la Armada brasileña, el Cisne Branco, que por una avería de máquinas y probablemente una más que probable torpeza de los remolcadores, pues acabó dejándose la arboladura contra el puente que cerraba el río Guayas, un puente practicable, eh, pero que la corriente lo llevó donde no estaba la abertura. Bueno, salimos de Guayaquil, vamos a Galápagos. En Galápagos hicimos un homenaje a Fray Tomás de Berlanga, que fue el descubridor de las Galápagos. Fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, que por cierto fue un visionario y fue el que ya le propuso al entonces emperador la construcción del Canal de Panamá. Pero bueno, accidentalmente descubrió las Galápagos y fue el que puso el nombre de Galápagos a esas islas. Como digo, hicimos un homenaje a Fray Tomás y continuamos nuestro rumbo hacia el oeste hasta llegar primero a las Marquesas y después a las Islas de la Sociedad, concretamente en Papeete, capital de Tahití, donde llegaríamos en diciembre y dejaríamos el barco a la espera de que pasasen la temporada de tifones, adentrándose ya el año 22. A mediados de marzo del 22 zarpamos ya con destino a Fiji. Bueno, cruzamos Taja, Raiatea, Bora Bora y llegamos a Fiji. Hemos recorrido ya un total en el Pacífico de 12.000 millas náuticas, casi de 22.000 kilómetros en 82 días de navegación, tocando 9 puertos o fondeaderos en 6 países diferentes. De Fiji zarpamos hacia Salomón y en Salomón tenemos un nuevo problema muy serio. Una grieta en el turbo hace que entre agua en el motor, con lo cual nos quedamos sin máquina. Afortunadamente, una empresa atunera participada por empresas españolas
pues nos acoge y con unos buenos servicios técnicos decide repararnos el motor. Pedimos los repuestos, pero era ese último trimestre del 22 en el que entre los coletazos de la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania, la logística del mundo se ve completamente desbaratada. Recordaréis que muchas fábricas de automóviles pues tienen que suspender su producción porque no le llegan los repuestos. Pues cómo iban a llegar los repuestos a esas islas lejanas que son casi el culo del mundo, unas las Islas Salomón, islas sin ninguna infraestructura, y allí queda el barco durante casi 9 meses. Bueno, por fin con el motor ya reparado, llegamos arrumbamos hacia Guam, estamos en Guam, fondeamos en donde nos indican las autoridades, en la bahía de Apra. Guam es una isla una isla de las Marianas, en mitad del Pacífico, Pacífico Occidental ya, y no tiene prácticamente infraestructuras para embarcaciones de vela. Sí para la flota americana, porque la flota del Pacífico Sur tiene su base en Guam, pero no hay mucha afición a la vela y los barcos, las dos marinas que hay, pues apenas tienen capacidad para un barco de 21 metros. Bueno, ahí fondeados, pues vemos que se forma una depresión tropical a unas 500 millas al sureste, al sur-sureste de donde estamos, y decidimos vigilarla porque, bueno, normalmente esos fenómenos meteorológicos tienen la mala costumbre de dirigirse al noroeste, o sea, hacia donde nosotros estábamos. Bueno, el Pacífico es tremendo, es inmenso. Entonces pensábamos que, bueno, que podría venir hacia donde estábamos nosotros si la cosa empeoraba, porque de momento era solamente una depresión tropical, pero que no iba a pasar por encima. Bueno, pues no solamente empeoró, sino que se convirtió de depresión tropical en tormenta tropical, luego en tifón y finalmente en supertifón. Y además pasó justo por encima. Bueno, la isla quedó completamente desolada. Nosotros, afortunadamente, como veíamos lo que se nos venía encima, buscamos refugio en el interior de la isla, intentamos dejar el barco lo mejor asegurado posible, pero bueno, nosotros teníamos nuestros planes y la naturaleza tenía los suyos. El PROS desaparece y no supimos más del PROS durante aproximadamente 7 u 8 días, en contacto con las autoridades locales, con el Coast Guard. Igual es una isla americana, como he comentado. Entonces el Coast Guard estuvo escaneando la bahía durante 3 o 4 días hasta que por fin nos dice que ha encontrado un eco que posiblemente pueda ser nuestro barco, que por eslora está a 35 metros de profundidad y que por eslora pues podría corresponder al barco, por eslora y por la geometría y tal. Bueno, pues decidimos bucear a ver si efectivamente es el barco, y la imagen que nos encontramos pues es absolutamente desoladora. Efectivamente es el PROS, está destrozado, los dos mástiles rotos a 35 metros de profundidad y sin ninguna posibilidad de recuperación. Bien, pues un, un barco más con la bandera española en el fondo del Pacífico. Pues este es el triste final de nuestra historia. Bueno, el hecho tuvo una amplia repercusión, tanto localmente como aquí en España. Bueno, no sé, Televisión Española y distintos medios nos entrevistaron a la tripulación. Tengo que decir que la isla quedó sin luz durante 25 días. 5 días estuvimos sin agua, pero 25 días sin luz. El aeropuerto, no los aeropuertos, el aeropuerto estuvo cerrado durante 7 días y, bueno, las zonas de emergencia como hospitales recuperaron antes la luz con grupos electrógenos. El ejército americano pues estuvo apoyando mucho a la población, intentando aliviar lo que fueron las consecuencias de este supertifón. Llegamos a tener vientos de 300 kilómetros por hora. Pero bueno, así acabó la cosa. Pues a pesar del final tan triste, para nosotros ha sido una experiencia magnífica. Hemos vivido unas emociones indescriptibles
que hay que vivirlas, no son fáciles de expresar, de contar. Aquí he resumido algunas de ellas, pero de verdad que el pozo que nos ha dejado a todos los que hemos tenido oportunidad de participar en esta expedición, en esta aventura, ha sido verdaderamente magnífico. Eh, bueno, o sea, al final el balance ha sido muy, muy positivo. Aprendimos mucho, aprendimos que, bueno, es fundamental tener ilusión en todos los momentos de la vida, pero que a la ilusión hay que apoyarla con esfuerzo y con constancia. Aprendimos que el mar, pues hay que respetarlo. Aprendimos que el miedo existe, el temor existe, pero que se puede superar. Y aprendimos lo importante que es mejorar en preparación, en seguridad. En fin, aprendimos, ha sido para todos los que hemos participado en esta expedición, ha sido una experiencia magnífica y llena de lecciones que nos dejan un magnífico sabor de boca. Y aquí termina esta expedición, pero no nos arredramos. Y ahora le voy a pasar la palabra a Diego, que va a contar que, bueno, como estamos decididos a terminar lo que se empieza, pues tenemos otra nueva expedición en ciernes. Diego, si te parece, continúas tú. Muchas gracias. Si no te importa, me vas pasando las transferencias, pero antes me gustaría preguntarle a Rafa cuánto tiempo tenemos. No, no te digo, tienes el... Sí. No ¿Es tenemos cedido? límite. No tenemos límite. Bueno, de todos modos voy a intentar... Mientras aguantemos, aquí estamos. Bueno, mientras estéis, yo voy a intentar no prolongarme demasiado. Bueno, pues como decía Pepe, después de muchas emociones y de muchas lecciones aprendidas y sobre todo la ilusión, eh, tuvimos evidentemente una época, una temporada de, vamos a llamarle de duelo, porque perder el barco y perder y que el proyecto se parara, pues resultó un shock para todos nosotros. Pero seguíamos manteniendo viva la ilusión. Entonces, bueno, pues después de superar ese primer shock, una vez consultado a los socios, todos decidimos que había que continuar la aventura, pero claro, el principal problema de una aventura como esta es tener un barco y poder sustituirlo, cosa que tampoco era tan evidente. Y bueno, pues al final, después de la asamblea del año 24, pues empezamos con ese mandato, empezamos primero a buscar un barco que nos permitiera seguir con con la aventura. Y lo buscábamos, el barco tenía que tener una serie de características. Pepe, si pasa, por favor. Sí, Pepe, sí, sí, ahí está. Pues tenía que ser un barco que tuviera unas características similares al que habíamos tenido. Desde luego el casco tiene que ser un casco, aunque sea de fibra, tiene que ser sólido y robusto, de los que antes se hacían con un grosor importante. Tenía que ser de dos palos, porque los dos palos lo que nos permite es jugar con la potencia de las velas. En caso de ver que, pues, por ejemplo, en la noche solíamos reducir trapo, íbamos con el Génova o con la trinqueta a proa y la mesana a popa. No solíamos ir con la mayor, precisamente por si había que hacer alguna maniobra durante la noche que no hubiese, lo que intentábamos era minimizar riesgos, que tuviera un franco bordo alto, que supone una reserva de flotabilidad importante, que fuese cómodo, aunque el barco estaba inicialmente o está diseñado para tener más tripulantes, hasta 12, cuando en una navegación de esta lo que necesitamos es cierta comodidad, pues íbamos entre 7 y 8 era el número máximo. Evidentemente, y desde el punto de vista logístico, pues que tuviera unos depósitos de agua, una potabilizadora, unos depósitos también de gasoil importantes, bueno, que estuviera equipado para un proyecto de esta magnitud. Y bien, hemos estado pues durante un año buscando barcos, hemos estado viendo otros barcos en España y fuera de España y algunos pues incluso un barco con el casco de acero que a priori también podría haber sido un buen candidato, pero suponía que teníamos que hacer una serie de reparaciones
nos impedían que el proyecto pudiera continuar este año. Estuvimos viendo también otro un poquito mayor a este, de 24 metros, que también nos imponía una serie de condiciones, incluso desde el punto de vista administrativo, al ser mayor de 24 metros requiere otro tipo de equipamiento y otro tipo de inspecciones y bueno, más complejidad administrativa. Y finalmente encontramos este barco que veis en la imagen, que es un barco que curiosamente es muy similar al PROS. Como veis, os lo veréis ahora un poquito más en detalle en las fotos que vienen a continuación. Tiene el casco del mismo color, dos palos, igual. Y bueno, exteriormente, cuando nos acercamos a verlo por primera vez, pues ya nos llamó la atención lo bien cuidado que le veíamos la cubierta y todo el aparataje que hay en cubierta. Winches, la jarcia la veíamos también, la jarcia de labor la veíamos también en buenas condiciones. Y bueno, pues la verdad es que la primera impresión fue buenísima. Si No sé pasamos qué a la pasa, que he perdido siguiente. ¿Perdón? Sí, pasamos a la es que he perdido siguiente. la pantalla. A ver si puedo, porque he perdido la pantalla. Ah, perdón. No sé qué pasa. A ver. Voy a intentar. Ah, bueno, es que Ah, esto. sí, ya. Vale. ¿Ya? Sí, perfecto. Bueno, pues este es el barco que encontramos. Es un Campera Nicholson de 70 pies, que viene a ser 21 metros. Es un barco construido en el 77, pero dirías, bueno, tiene muchos años encima. Sí, es cierto, tiene muchos años encima, pero el dueño anterior al que le compramos el barco lo había metido en unos astilleros en Outer Swan en el 2012 y le hizo un refit completo y lo dejó nuevo. La verdad es que cuando entramos a ver el barco nos quedamos impresionados de lo bien cuidado, de lo muy equipado que estaba y de las condiciones en las que estaba. Vamos, veíamos que era el barco que necesitábamos. No, la verdad es que nos encantó. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, estos son fotos del interior, como veis, desde el punto de vista de comodidades, pues los camarotes todos con su propio baño, el salón también muy amplio, muy cómodo. La verdad es que es un barco con el que estamos muy contentos. Pero claro, este barco, para reanudar la aventura, hay que ponerlo en marcha. Entonces, desde el verano hemos estado trabajando en las distintas comisiones que tenemos. Pasa adelante, por favor, Pepe. Vale, pasa la siguiente. Bueno, pues hemos estado trabajando en la planificación del proyecto, por una parte, en el alistamiento del barco, es decir, en dejarlo preparado. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos para llevarlo con bandera española, porque este barco cuando lo compramos en Italia venía con bandera inglesa. No vamos a hacer un proyecto de carácter histórico con una bandera inglesa. Una de las condiciones era ponerlo como bandera española. Y bueno, pues las distintas comisiones, la de meteorología, pues ya está empezando a trabajar en las condiciones, una comisión de la oficina de tierra, hay otra que se dedica precisamente a trazar todo lo que sea necesario durante la ruta. Y esta es la planificación que tenemos en el proyecto. Tenemos idea de a ver si conseguimos que la bandera esté ya disponible y podamos tener el barco matriculado y con bandera española a final de este mes. Y nuestra idea es que a primeros de diciembre llevarnos el barco primero a Cádiz. En Cádiz estaremos unos días y aprovecharemos para hacer algún evento en Sanlúcar de Barrameda, para a continuación llevarnos el barco a Las Palmas y pasar y volver a la península para pasar las Navidades. Y una vez que pase por las Navidades, pues iniciaríamos el cruce del Atlántico, todavía aprovechando los alisios, con dirección a San Juan de Puerto Rico. Como veis, ahí más o menos están establecidos los días de navegación. Hay algunas, luego iré un poquito más en detalle, pero bueno, hemos ido también preparando la planificación en cada uno de los puertos. Nuestra idea es que a continuación de San Juan de Puerto Rico, donde haremos un homenaje, pues por ejemplo, a Juan Ponce de León,
que fue el que hizo la primera expedición a Puerto Rico y luego a Florida. También aprovecharemos y saludaremos a las monjas, a las siervas de María, que como sabéis, cada vez que entra un barco con bandera española en la bahía, saludan con una bandera de uno de los barcos de la escuadra de Cervera. La verdad es que es muy emotivo. De ahí iremos a Cartagena de Indias, donde haremos un homenaje a Blas de Lezo, y pasaremos al Pacífico a través del Canal de Panamá, donde en Ciudad del Panamá haremos un homenaje a Pedro Arias de Dávila, que fue el que fundó la primitiva, en 1519, la primitiva Panamá la Vieja. Como decía antes Pepe, aprovecharemos y también haremos un homenaje a Fray Tomás de Berlanga, que fue el que tuvo la primera idea de ese canal en el Istmo, que le envió un relatorio en 1540 a Felipe II proponiéndole esa obra. Claro, en aquel entonces el esfuerzo era ingente, pero la idea era buena. Lo que pasa es que hemos tardado 400 años en llevarla a cabo. Bien, de Ciudad de Panamá iremos por la costa mexicana del Pacífico a Acapulco primero, que era donde se celebraba la feria en la que llegaba el galeón de Manila con las mercancías de Filipinas y de China, donde ahí desde Acapulco se repartían, unas iban hacia América del Sur, otras se subían en los convoyes que iban hasta Veracruz, pasando primero por México y cruzando todo hasta llegar a Veracruz para embarcarlas en la flota de Indias y que llegaran a España. Subiremos después de Acapulco al puerto de Navidad. El puerto de Navidad, cerca de Manzanillo, fue un puerto importante, con un astillero importante donde se reparaba el galeón de Manila. Y por último subiremos cerca de Puerto Vallarta al puerto de San Blas, que fue un puerto también muy importante para todas las expediciones que salían hacia América del Norte. Bien, de Puerto Vallarta cruzaremos hacia Hawái, primero pasando por el archipiélago de Revillagigedo, y en Hawái pues haremos un homenaje a Villalobos, que descubrió Hawái en 1542. A pesar que la literatura anglosajona se lo adjudica a Cook, la verdad es que Cook llegó casi 250 años más tarde, en 1778, y se encontró al rey de Hawái que hablaba en algunas palabras en castellano, y sobre todo lo que tenía era una cubertería, estaba comiendo con una cubertería de plata española, lo cual ya quiere decir la cantidad de veces que había pasado por allí el galeón de Manila y que había tenido una importancia tremenda en el desarrollo. Bien, de Hawái vamos a Guam. Volvemos a donde nos habíamos quedado y cruzaremos a Mactán, en Filipinas, en Cebú, donde murió Magallanes. De ahí iremos a Ternate y Tidore y Ternate, donde, como ha comentado al principio Pepe, tanto Espinosa como Elcano cargaron las especias, y seguiremos a Bali ya en Indonesia. A partir de ahí cruzamos el Índico, haremos una parada en la isla de Reunión y de ahí directamente a Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, Santa Elena, Atlántico Sur, y ya haremos una parada también en Cabo Verde, arrumbamos hacia Azores y luego hacia Sanlúcar para terminar nuestro viaje aproximadamente en el primer trimestre del 27 en Sevilla. Y esto básicamente es la ruta que tenemos prevista. Pasamos a la siguiente, quizá hay un poquito. Bueno, pues en todas ellas haremos, como hemos estado haciendo en la fase anterior, conferencias y conmemoraciones, eventos, sobre todo de la importancia que tuvo para ese enclave estos viajes. Hay que decir que en muchos de estas paradas, su historia, ven que su historia, que forma parte de una historia mayor que la de España, le tienen incluso mucho más cariño que la que nosotros podamos tener, porque incluso hay muchos episodios que son muy desconocidos para nosotros, pero para ellos lo viven con mucha viveza.
Y bien, yo creo, pasas a la siguiente, yo creo que pararía aquí y dejaría, bueno, estos son los homenajes que tenemos previstos, que ya he mencionado alguno de ellos. Y bueno, yo creo que pararía aquí y si te parece, Rafa, abrimos algún turno de preguntas o de comentarios, pero sobre todo lo que a mí me gustaría decir que naveguéis o no naveguéis, nuestra asociación está abierta y a vuestra disposición para colaborar y participar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Muchísimas gracias a Pepe, por supuesto, también que te ha precedido. Y gracias a AGNIE, la asociación que vosotros representáis, con este proyecto tan apasionante tras la estela del Cano 500 años después. Voy a abrir el turno de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, que levante la mano, que le veremos cómo la levanta. Y mientras se deciden, quería preguntaros, porque habéis hablado del Estrecho de Magallanes. Tengo entendido que el Estrecho de Magallanes a día de hoy se navega por unas balizas que hay señalizando el camino, ¿es cierto? No del todo. O sea, hay zonas efectivamente balizadas, sobre todo el Paso Tortuoso, pero no en todo el estrecho, no todo el estrecho está balizado. Pero sí, hay balizas, hay balizas. También hay que decir que es un estrecho que tiene una navegación comercial, porque a lo largo de la Patagonia también hay enclaves que necesitan de vez en cuando recibir provisiones. Entonces, hay unos barcos que con cierta regularidad navegan precisamente para llevar esas provisiones a estos enclaves. Y luego los canales patagónicos también hay que decir que es un laberinto. Entonces, bueno, pues sí nos hemos cruzado con algo de tráfico. La verdad es que la gente no se, las personas no se hacen a la idea de lo que es el Estrecho de Magallanes. Son casi 600 kilómetros de navegación. Yo lo pienso siempre, es como ir por un laberinto navegando de Madrid hasta La Coruña, por un laberinto. O sea, yo me imagino aquella primera expedición sondando metro a metro. O sea, debió de ser, es que es una proeza la expedición de la Vuelta al Mundo. Cuando nosotros navegábamos por allí, una de las reflexiones que con más frecuencia nos asaltaba era cómo era posible que navegasen sin saber exactamente a dónde iban, con unas ropas que no son las que nosotros llevamos, con una tecnología que no es la que nosotros disponemos, con unos víveres bastante escasos. ¿Qué fuerza debía de tener Magallanes para seguir liderando esa flota y que siguieran yendo contra el viento, porque el viento viene desde el Pacífico, contra la corriente, que también viene desde el Pacífico, y contra las mareas? Y aún así lo hicieron, o sea que hay que reconocer que tenían una fuerza impresionante. Y contra el viento, unos barcos que no ceñían, ¿eh? Porque, bueno, los barcos ahora con vela Marconi ya son más ceñidores que estos barcos que llevan velas portantes. Pero para que te hagas una idea, Rafa, en una de las navegaciones que teníamos un fuerte viento, por la proa, obviamente íbamos navegando de bolina, dando bordadas tras bordadas, y al cabo de una hora vemos en la carta que estamos en el mismo punto. O sea, avanzábamos a la misma velocidad que el agua nos llevaba hacia atrás. O sea, estábamos Ujú. exactamente en el mismo punto. No, no, claro, Pero en ¿cómo lo muchas hicieron ocasiones ellos? en el siglo XVI los barcos iban en dirección contraria, o sea, la marea los arrastraba en dirección contraria y tenían que recuperar el terreno perdido. Pero vosotros estáis con Pigafetta de que es el estrecho más bello del mundo, Sí, la verdad es No los que conocemos todos, pero desde luego es uno de los más bellos, sin pero ninguna duda. pero debe ser maravilloso, debe ser increíble el Es atravesarlo. paisaje, espectacular. Es para algo que que hay te que hagas hacer. una idea, hay un gran contraste entre la parte argentina de la Patagonia y la parte chilena. La parte argentina es un paisaje desolador, pero en el momento que ya entras en la parte chilena, empezamos a ver la vegetación que llega hasta la mismísima orilla del mar. Y luego cuando empezamos a navegar hacia los canales, empezamos a ver las estribaciones de las sierras de los Andes, que la nieve llega también hasta la orilla. Es impresionante. Y luego las luces, el cielo tan limpio, absolutamente limpio, es impresionante. La verdad es que es de una belleza muy difícil de igualar.
Y yo me acuerdo leyendo a Pigafetta que hablaba de la que veían las montañas con la nieve azul. Se ve que el cielo debía reflejar en la nieve y eran azuladas, las nieves azuladas. O sea, algo maravilloso. He visto la foto de la bahía de San Julián y me ha llamado la atención, os lo quería comentar. Igual de desértico, igual de despoblado que el día que ancló la flota de Magallanes allí, por lo que veo. La sensación debe ser la misma que cuando llegó la flota de Magallanes, ¿no? Sí, sí, no, no ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, hay una zona, un núcleo civilizado, pero que Magallanes obviamente no se encontró, pero que el resto es prácticamente igual. Yo creo que de toda esa zona del sur de Argentina, salvo los grandes núcleos urbanos, que hay muy poquitos, pues no han variado mucho respecto a esos 500 años antes, ¿no? Y otra curiosidad, por ejemplo, ¿el Puerto del Hambre sigue existiendo como población o no queda No, absolutamente nada? no, no. No, no queda absolutamente nada. De hecho, hace unos años han descubierto los cañones que habían desembarcado para proteger, para proteger el estrecho, y cuando se fueron los dejaron enterrados. El Puerto del Hambre tenía que haber sido un enclave para impedir que los ingleses tomaran el control del estrecho, pero las condiciones hicieron que aquello fuera inviable. Ujú. Luego habéis hablado bueno, de las Marquesas, de Polinesia, de Fiji, de Salomón, Tahití, las Islas Sociedad. Todos esos sitios hubo visitas españolas. Sí, Pasó Álvaro de sí. Mendaña, pasó Tahití, la visitó en el siglo XVIII dos veces Bonechea, una vez Lángara. ¿Queda algún vestigio, alguna huella de la presencia de España por allí? En Salomón, Álvaro de Mendaña está omnipresente. Es la avenida principal es Álvaro de Mendaña, el único Ella. hotel que hay en Guadalcanal es Álvaro de Mendaña, sí, sí, en Salomón. En las Marquesas, poquito. Bueno, los franceses son un poquito como los ingleses para esto de sus raíces. Entonces, Bueno, eh, pero hay que decir que también alguna cosa que nos recuerda a España hemos encontrado. Por ejemplo, en Murea, que está enfrente de la isla de Tahití, hemos visto hórreos. Hemos visto hórreos. mm, O sea, es una cosa que te sorprende. Y luego, pues, no sé si conocéis la historia de los Paniora, que son ese clan en Nueva Zelanda que desciende de un burgalés que desertó de un barco ballenero. Hoy mm. son 20.000 Panioras, que Paniora quiere decir español, que están hermanados con el pueblo original en Burgos. Hay historias curiosísimas. Hombre, pues sobre todo queda también la toponimia, claro. La isla de Guadalcanal fue descubierta por un sevillano precisamente que la bautizó con el nombre de su pueblo. En Así este es. momento no recuerdo su nombre, pero en fin, era un marinero que era precisamente de Guadalcanal. Y allá queda en plenas Islas Salomón esa isla. Bueno, Correcto. incluso Australia. Australia se llama Australia en honor a la dinastía de los Austros. Eh, Mm. es algo evidente. España la descubrió mucho antes, ¿no? Estuvo mucho antes de la presencia inglesa. La verdad es que vayas por la esquina que vayas del mundo, siempre encuentras algo que te recuerda a nuestro país. Allí estuvo Mm. primero un español, seguro. Sí, Salomón, bueno, sí, Pepe, di. Salomón, el nombre de Salomón se lo puso Álvaro de Mendaña porque lo que Álvaro de Mendaña buscaba y para lo que el virrey Antonio Mendoza le dio caudales es porque él estaba convencido de que iba a descubrir las minas del rey Salomón. Y entonces, como llegó a esa hora en el que el sol se reflejaba en la playa con esos colores dorados, él pensaba que había descubierto ya las minas del rey Salomón y le puso el nombre de Salomón. Y desde entonces lleva ese nombre. Eso no lo pudieron cambiar los ingleses. Sí, sí, es curioso toda la influencia que tiene muchas veces la Biblia en los descubrimientos españoles, porque efectivamente en la Biblia se dice que Sí. la isla de oro y la isla de plata, que traían oro y plata al rey Salomón, estaban en el oriente. Entonces, los españoles en el fondo estaban buscándolo muchas veces esa isla. Tenemos una pregunta de Martín Portillo que dice, lamento mucho que en el Callao haya sufrido el embate de las gaviotas y que no se pudiese hacer algún evento debido al COVID.
Felicitaciones por mantener vivo el espíritu de la exploración, la valentía y el coraje contra viento y marea. Si Magallanes se enrumbaba al norte desde Chile, descubría a los incas. Mi pregunta, ¿han recopilado esos relatos locales sobre los avatares marinos de la época virreinal? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente en el Callao sufrimos los embates de todo tipo de aves marinas, pero era un espectáculo, ver a los piqueros cuando llegaba un cardumen de peces caer en picado como si fuese Pearl Harbor, los kamikazes, era realmente espectacular. Lo tenemos filmado y nos impresionó muchísimo. Pero sí, a pesar de que todavía cuando llegamos a Lima, todavía estaba bajo los efectos del COVID. De hecho, era obligado a ir con doble mascarilla a todos lados y te tomaban la temperatura y tenías que lavarte las manos. Pudimos hacer un acto en Lima. Sí, hicimos un acto en Lima. Lo hicimos en la escuela de la Marina de Guerra. No teníamos otras muchas posibilidades, pero sí, sí, ahí hicimos un evento y tuvimos también un historiador local que nos hablaba efectivamente de cómo los locales ya muchos años antes de la llegada de los españoles aprovechaban esas corrientes, hoy la corriente de Humboldt, y eran capaces de llegar hasta las Marquesas y hasta las islas de la Sociedad, ¿sí? Hasta la Polinesia. Sí, sí, tuvimos una interesantísima, no recuerdo en estos momentos el nombre del historiador, pero lo tengo bien anotado y de hecho lo tengo grabado, pero fue también una conferencia interesantísima sobre las habilidades locales para navegar. Muy Y luego, curioso. me gustaría que ya que tuvisteis una temporada buena en Guam es posiblemente el lugar más remoto de la hispanidad. Se ha perdido el idioma español, queda el chamorro, que es mezcla de idioma local y de español, pero tienen muchísimas herencia española. O sea, son profundamente católicos, tienen gastronomía española, tienen tradiciones y música española. ¿Qué visteis por allí que os pudiera recordar precisamente a esa España tan lejana? Pues mira, es muy cierto lo que dices. Después del 98, los americanos, cuando se quedaron con Guam, pues hicieron esfuerzos tremendos para borrar todo rastro español allí. Y la verdad es que desde el punto de vista de edificios y de fortalezas, salvo la que hay en el antiguo palacio en la capital y un fuerte que hay en la costa oriental, lo han borrado todo. Pero efectivamente lo que no han borrado es el pozo que los españoles estuvimos ahí 300 años. Entonces, bueno, a nosotros nos resultó muy curioso el 15 de mayo asistir a una procesión por San Isidro. Entonces, Bueno, era una cosa intermedia entre procesión y desfile, porque había también una especie de mayorets o de gente uniformada que desfilaba con marchas militares, pero un montón de carrozas floreadas y con muchos Viva San Isidro. A modo de curiosidad, los dos vivas con B, las dos viva con las dos Bs, nada con V. Pero vivas y la gente gritaba viva San Isidro. Entonces, sí, los americanos hicieron un gran esfuerzo para borrar toda huella española. Lo consiguieron prácticamente con el idioma y con el resto de locales españoles, pero el espíritu todavía les queda. Y la religión, por supuesto. Bueno, también una anécdota también, curiosa es que Guam fue una tierra de deportación. Muchos de los revolucionarios cantonales de 1873 de la Revolución Cantonal de Cartagena fueron deportados a Guam. Algunos volvieron, pero otros muchos siguieron allí, hicieron familia y allí han quedado, ¿no? De hecho, hay familias españolas y hay bastante vinculación de algunas familias españolas con España que vienen con bastante frecuencia. De hecho, Pepe estuvo refugiado en la casa de unos amigos españoles que viven allí. pues bueno, como yo digo, sin duda el punto más lejano de la hispanidad. Es una isla perdida en medio del Pacífico, pero bueno, que nos recuerda que la historia del Pacífico se escribió en Sí, español. correcto. Se escribió en español, aunque fue un francés, creo, el que puso el epíteto del lago español,
que se puso recientemente, es de los años 70, esa frase. Yo cuando la oí por primera vez me pareció una exageración enorme, pero después de estudiar la historia del Pacífico, evidentemente el Pacífico se escribió, la historia del Pacífico se escribió en español. Así es. Hasta que Sí, llega el siglo XVIII y Cook roba los mapas en Manila, bueno, Cook, el almirantazgo inglés roba los mapas en Manila y se los da a Cook para que descubra el Pacífico por su cuenta. Hasta ese momento el Pacífico se había escrito su historia en español. Y ahora os vais en dirección a los 40 rugientes. bueno, no vamos a llegar tan abajo ahora. No, Ahora, tan abajo no. ahora vamos a ir más ecuatorial, como ha dicho Diego. Ahora vamos por el canal de Panamá y, bueno, digamos que la parte más austral que vamos a es el Cabo de las Tormentas, o el Cabo de una Esperanza. ¿Vais a visitar la isla Reunión? No vamos a bajar más, que está bastante más al norte. Reunión, Sí, vamos a visitar. pero Reunión lo vais a visitar también, ¿verdad? Sí, vamos a ver. La reunión es más una paratécnica porque en reunión no tuvimos una presencia española Pero Reunión conocida. tiene una importancia histórica y es que todo lo que me has contado muy bien, todo este movimiento fue fruto de la búsqueda de las especias. Especias que en aquel entonces eran valiosísimas y que a día de hoy tienen un valor ínfimo. Pues el gran paso a que las especias dejaran de tener tanto valor fue porque los botánicos franceses lograron empezar a cultivar clavo y diferentes especias en la isla Reunión, y a partir de ahí se empezaron a poder cultivarlas en todo el mundo y entonces dejó de tener importancia la isla Reunión. Y vais a visitar Santa Elena. Sí. Pues en Santa Elena supongo que sabréis que la expedición Balmis, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, hizo una escala en Santa Elena. El Balmis, cuando regresa, Balmis deja en Filipinas a la expedición con Isabel Zendal, pero él vuelve en solitario desde Macao, bueno, va a China, vacuna en China al solo, y va desde Macao, parte haciendo escala, igual que vosotros, igual porque seguía la ruta portuguesa, en Santa Elena. Cuando él llega a Santa Elena, él trae una porción de vacuna en algodones de pústula, de pus vacunal, y el gobernador no quiere vacunar, no quiere que vacunen porque no se fía de él, pero después de unas charlas y dejando claro al final que el remedio era inglés, porque era un remedio que había descubierto Dal Jenner, dejó vacunar a los niños. Lo interesante de esta visita es que en aquel momento Inglaterra y España estaban en guerra. Hacía solo 7 meses que había tenido lugar la batalla de Trafalgar, pero Balmis no conocía de conflictos entre naciones, sino de vidas humanas, y vacunó sin dudar a quienes eran en aquel entonces sus enemigos. O sea, es una muestra del carácter absolutamente filantrópico de la expedición, de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que financió Carlos IV. Perdón. Pues allí vais a estar y tendréis que contarnos a la vuelta si hay alguna presencia de aquello. Porque, por ejemplo, en Manila sé que hay una estatua de Carlos IV, precisamente porque llevó la vacuna a Filipinas, la vacuna de la viruela. O sea que también, incluso en Santa Elena, también estuvo España haciendo obra. Sí, señor. Pues... Sí. Sí, no, voy a leer el chat brevemente. A ver, nos han dado Jonathan Vilches nos ha dicho buenas noches desde Jaén. Español 1898 dice un saludo caballeros. No sé cómo funciona esto, pero les veo perfectamente y les escucho. David nos ha dado buenas noches desde Cerdeña. Martín Portillo, muy buenas tardes a todos. Nieves nos ha dado las buenas noches desde La Rioja. Matías, que siempre es un fijo y que siempre pregunta muchas cosas, nos dice, lo siento, hoy no me puedo quedar, se ha tenido que ir antes de acabar la conferencia. Y luego tenemos el mensaje de Martín Portillo, que hablaba del Callao y de la remontada desde el norte de Chile. Así pues, si no tenemos más preguntas, quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Quiero emplazaros a que a finales del 2027, el primer trimestre, habéis dicho que regresaréis. Sí. Por cierto, ese tema es muy interesante. ¿Dónde acabaréis la vuelta al mundo? Sevilla, sin duda. ¿En Sevilla o como Elcano en Sanlúcar? No, él acabó en Sevilla.
A ver, me alegro que saque el tema. Pues estuve en septiembre en Sanlúcar y yo tengo que defender la tesis sanluqueña. Sabéis que cuando el Cano escribe su famosa carta al rey Carlos, le dice, cuando dice, hemos dado la vuelta, dice, hemos dado la vuelta a toda la redondeza de la tierra, y firma la carta a tal de tal en Sanlúcar En de Sanlúcar, Barrameda. sí. O sea, el Cano dice, ya hemos dado la vuelta al mundo en Sanlúcar. Pero Eso, Y es, subió a Sevilla y desde Sevilla fueron y es entonces. verdad, porque es el punto donde se encuentran la salida y la llegada, pero luego subió a Sevilla. sí, La pero bueno, tripulación fue en procesión a la iglesia, a una iglesia de Triana, que era de donde habían también recibido las bendiciones antes de salir. ambas opciones tienen sin duda su fundamento. Sí, hombre, yo soy más de tu tesis, de que efectivamente, vamos a ver, cuando zarpa de Sevilla, no van todos los barcos, no salen a la vez, sino que uno sale uno, un poco más tarde sale otro. De hecho, Magallanes vuelve a Sevilla poco tiempo después a firmar su testamento. Sin mal testamento, Entonces, sí. el zarpe real fue de Sanlúcar, sin ninguna duda. Pero bueno, Sí, yo o creo que sea, estuvieron un hay que mes dar a las dos. A Estuvieron un mes los, en Sanlúcar esperando a todas las naves, aprovisionándose. Como me explicaban en Sanlúcar, esto tiene una razón económica. Todo era más barato en Sanlúcar. Todos los claro, bastimentos, todas las provisiones eran más baratos en Sanlúcar que en Sevilla. claro. Entonces, digamos que el punto final desde el cual se da el salto es Sanlúcar. Ahora, bien es verdad que, bueno, que sí, que se encomendaron a Dios en Sevilla y fueron a dar las gracias en Sevilla. Sí, señor. Así que, bueno, lo dejamos en tablas. Exactamente, nos dejamos en tabla. Los Pues otros jugaron su papel. efectivamente. No, aquí ninguno somos ni de Sevilla ni de Sanlúcar, con lo cual lo podemos dejar en tablas. Exactamente. Muchísimas gracias por vuestra presencia, ha sido un gusto y os corresponde, como anfitriones que sois, como invitados que sois, poner punto final a esta charla, decir unas palabras de cierre. Así que, Diego, Pepe, adelante. Bueno, yo simplemente agradeceros la oportunidad. La verdad es que es un placer la coincidencia, encontrar personas en la que tenemos la coincidencia de poner en valor y de defender la historia de España. La historia de España es una parte fundamental de la historia universal. Y como decíamos antes, no hay rincón en el globo en el que no haya habido un español y no haya tenido algún protagonismo en su desarrollo. Por lo tanto, el poder tener la oportunidad de charlar y de intercambiar opiniones y experiencias, pues siempre es de agradecer. Y pues eso, quedamos emplazados a que volver a contar lo que hemos visto. Pues, Pepe, ¿quieres decir algo? Y yo lo ha dicho todo Diego, pero efectivamente yo lo primero agradecer vuestra paciencia. Creo que me he extendido más tiempo de lo que he deseado. Apenas le he dejado a Diego charla. Pero sí, yo me alegro mucho de que efectivamente de coincidir con vosotros en este esfuerzo común de tratar de que apreciemos un poquito más nuestro pasado. O sea, que es verdaderamente fascinante, como me he comentado antes. No merecemos el que solamente un 20% tenga aprecio por nuestra historia. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos, los que estáis haciendo vosotros, los que hacemos nosotros, yo creo que son muy importantes para poder disfrutar de lo que ha sido y ganar un poco de nuestra autoestima, que yo creo que falta nos hace a todos, en España y en lo que fueron las Españas. O sea, porque al En final la, fuimos los mismos. en la América peninsular, perdón, en la España peninsular y de la España americana. Exactamente. Incluso, El bueno, el otro Pacífico. día, claro, existe Hispanoasia y existe Hispano-Oceanía. Todo eso existe también. Es Efectivamente. precisamente lo que vosotros vais a reivindicar en este viaje. O sea que muchas gracias también de parte de la Asociación de Héroes de Cavite, Efectivamente. tanto por compartir con nosotros todos vuestra experiencia y vuestro proyecto, como por ese nuevo impulso que vais a dar, que sin duda se verá coronado en 2027 y os emplazamos, como decimos, a que en 2027 volváis aquí. Dice Vicente
Bono, ha sido una conferencia preciosa. Muchas gracias a todos. Un saludo desde Castelldefels. Así que, con este mensaje de Vicente Durá, ponemos punto final. Esto es Hispanidad, esto es Historia, esto es Héroes de Cavite. Muchas gracias.